En 2019, una de cada 8 personas en el mundo, estos son 970 millones de personas, padecían un trastorno mental. Los más comunes son la ansiedad y los trastornos depresivos, que para el 2020 aumentaron considerablemente debido a la pandemia del COVID-19. Las estimaciones iniciales muestran un aumento del 26 y el 28% de la ansiedad y los trastornos depresivos graves en el mundo. Bienvenidos. Esto es Vivir Más y hoy nos vamos a enfocar en la salud mental. En este primer episodio estaremos hablando un poquito de la ansiedad. ¿Qué pasa en nuestro organismo cuando se presenta esta sintomatología? Para hablar y ahondar en este tema nos está acompañando la experta médica cirujana de la Universidad Industrial de Santander, Colombia, residente de psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, también aquí en Colombia, la doctora Yurley Rivera Rodríguez, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos por aceptar nuestra invitación, doctora. Muchas gracias, Andrea, por la invitación. Más datos. Aunque existen muchas opciones de prevención y tratamiento de estos trastornos mentales que se presentan, la mayoría de las personas que los padecen, doctora, no tienen acceso a una atención puntual o efectiva. Además, muchos de ellos, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, sufren de estigmatización, de discriminación y, en el peor de los casos, violación de los derechos humanos. Hoy vamos a concentrar este programa para hablar de la ansiedad, uno de los 3 trastornos mentales más comunes que sufre la población. Y creería, doctora, que la primera pregunta que deberíamos hacer para entenderlo es entender si existe una diferencia o una relación entre la ansiedad, la depresión y el estrés. Sí, Andrea, me parece muy importante esta pregunta, dado que muchas veces llamamos a lo mismo a las 3 cosas, en el lenguaje común de las personas, y si hay una diferencia, como a grandes rasgos, para explicarlo así, la ansiedad de por sí no es mala, ¿cierto? Si no existiera la ansiedad no podríamos sobrevivir, si no tuviéramos ansiedad pues llega un león acá y no hacemos nada. Entonces la ansiedad de por sí sola no es patológica, es un estado en el cual el cuerpo se prepara para una amenaza y a partir de ahí reaccionar a esta. La depresión, aunque va muy en mano con la ansiedad, son como 2 primitas que siempre van juntas, juegan juntas, son diferentes. La depresión habla más del estado de ánimo, más de mi ánimo depresivo, más de mi cosas de hacer las cosas, de la voluntad, me gusta escuchar música, me gusta sacar a mis animales, como el disfrute de las cosas. Y el estrés también a veces le damos como mucho palo y decimos que, ay, es que el estrés es malo. No, realmente hablamos que el estrés se necesita para sobrevivir y gracias al estrés hemos evolucionado. Hablamos que el estrés, cuando ya pasa como ese límite en que nos altera nuestra funcionalidad, se llama disestrés. Es ahí cuando ya es un estrés, por decirlo malo, disestrés. Pero el estrés como tal se necesita en la vida diaria para sobrevivir. Ahora, entendiendo esa diferenciación, doctora, la primera pregunta, o encaminándonos en esta sesión de preguntas, sobre la ansiedad es la sintomatología. ¿Qué síntomas existen de la ansiedad? ¿Y qué pasa puntualmente en nuestro organismo cuando estamos por un proceso, por una crisis de ansiedad? Químicamente, ¿qué nos sucede? Bueno, cuando hablamos de ansiedad sabemos que es un gran espectro y un gran número de patologías. Se ha visto en estudios, a través de imágenes cerebrales, a través de estudios en muchas poblaciones en todo el mundo, que esto es una alteración en el sistema nervioso central, ¿cierto? Allí en este sistema nervioso central tenemos varios neurotransmisores, nosotros llamamos así a unas sustancias que llamamos serotonina, dopamina, noradrenalina. Estas sustancias están como en su límite y funcionan para que todo funcione bien en todo nuestro organismo. Sabemos que la mente es el encargado de manejar todo nuestro organismo. Entonces, cuando alguno de estos neurotransmisores, serotonina, dopamina, noradrenalina, hay muchos, se desequilibra, es que tenemos los síntomas ansiosos y esto nos va a controlar muchas cosas en el cuerpo. Entonces, por eso nosotros decimos, si hay una alteración en la serotonina, en la dopamina, en la noradrenalina, los síntomas en grandes rasgos son 3 tipos y me gusta como uno de nuestros profesores lo define. Piensa como ansioso, siente como ansioso y se comporta como ansioso. Entonces los síntomas son a partir de ahí, pienso como ansioso, todo el día le estoy dando vueltas a las cosas, estoy pensando que siempre va a pasar lo peor, siento como ansioso, entonces estos neurotransmisores también van a alterar nuestro corazón, vamos a tener taquicardia, temblor,
sudoración, náuseas, vómito y se comporta como ansioso, siempre está pendiente de todo, estamos tensos, estamos vigilantes y estamos con un poco de miedo en algunos tipos de patologías de ansiedad. Son como los grandes síntomas de la ansiedad y todo esto se ha descubierto que es por unas alteraciones en el sistema nervioso central, sumado a factores ambientales que se van desarrollando a lo largo de la vida. ¿Qué factores ambientales? Porque esa tiene que ser la pregunta seguida obligatoria y es, ya sabemos cómo se manifiesta, pero ¿qué la causa? ¿A qué está respondiendo nuestro organismo que llega a esos estados? Listo, entonces como lo decimos, nosotros llamamos a eso los factores etiológicos, ¿qué lo causa? Sabemos que es esa alteración en el sistema nervioso, pero ustedes me van a decir, muchos familiares tienen ansiedad, pero otros familiares no tienen. Entonces sabemos que hay un componente genético, pero no es el 100%. Hay mucho de genética, por eso siempre nosotros cuando hacemos como una consulta preguntamos qué antecedentes hay en la familia, porque esto nos ayuda mucho. Lo otro, como lo decía, lo ambiental. Entonces, que nuestro organismo haya estado expuesto a situaciones muy difíciles desde la temprana infancia, ha tenido que aprender a reaccionar, a estar alerta, a estar con miedo. Entonces se ha visto que en los países donde tenemos como más eventos vitales adversos, donde vemos que pueden robar a alguien, donde vemos que hay asesinatos, pues nuestro cuerpo se tiene que alertizar para que no le pase esto. Esto también es un factor de riesgo. Y también se ha visto que la autoexigencia, la exigencia como soy el mejor, quiero ser el mejor, a veces también puede llevar pues como a estos síntomas, entre otras muchas causas, pero como a grandes rasgos. Para saber si existen tipos de ansiedad, ¿cuáles son? ¿En qué consisten? Los invitamos a que no se desconecten. Esto es Vivir Más. Ya volvemos. ¿Existen tipos de ansiedad? Nos desconectábamos haciéndonos esa pregunta. ¿Cuáles son los diferentes tipos de ansiedad que existen, doctora Rivera? Bueno, son muchos los tipos de ansiedad y nosotros principalmente nos basamos en una clasificación que se conoce como el DSM-5. Ahí catalogamos esto como un trastorno, ¿cierto? Porque como lo decía al inicio, la ansiedad de por sí no es mala. Si no tenemos ansiedad, no sobrevivimos. Se convierte en patológica cuando ya es un trastorno, cuando nos altera nuestra funcionalidad. Ya no podemos estudiar, ya no podemos laborar, ya tenemos dificultades con las personas que nos rodean, no podemos salir de casa. Ahí es que ya decimos que hay un trastorno de ansiedad, que sí es lo que se maneja. Entonces, tenemos el trastorno de ansiedad generalizada, que es ese tipo de ansiedad que la persona está como con preocupación por múltiples aspectos de la vida cotidiana. Es ese que las familiares nos dicen, es que se preocupa por todo, a veces como un poquito exagerado. Y entonces esa preocupación lo lleva a que esté irritable porque la otra gente no actúa a su mismo ritmo. Entonces yo me irrito porque todo el mundo no piensa y actúa a mi ritmo. También como que toda esa pensadera, todo darle todas las vueltas a las cosas que suceden en el día a día, se nos tensan por acá los músculos, no podemos dormir porque en la noche nos acostamos y la mente empieza a pensar lo que hizo en el día, le da vueltas a qué hizo, qué no hizo, qué le faltó, mañana qué voy a hacer, qué ropa me voy a poner, y eso no nos deja concentrar. Y otro síntoma es eso, como no poder mantener la mente en blanco. Quisiéramos como ya para mente, pero la mente no puede, sigue y sigue y sigue y sigue. A eso le llamamos nosotros rumiación del pensamiento, que es que le damos vueltas una y otra vez. Y también en esos síntomas vemos la catastrofización. Entonces siempre me dicen, es que hay como personas que son negativas y personas muy positivas. Por ejemplo, mi mamá siempre se imagina lo peor. Siempre piensa que si me demoro es que me atropelló una moto, que me robaron, mientras que otras mamás son más tranquilitas y dicen, no, de más que lo cogió un taco y está demorado por eso. Entonces, como esa tendencia a pensar, a catastrofizar, también es uno de los síntomas. Muchos síntomas en el cuerpo, como lo decíamos, la tensión muscular, la cefalea, también se puede ver a esto, y algo por los que nos consultan muy frecuentemente, las alteraciones en la concentración. Entonces todos me dicen, es que se me va como la paloma, estoy perdiendo la memoria, y cuando miramos es la falta de concentración, que también es uno de los síntomas ansiosos de este tipo de ansiedad generalizada. Para que se convierta en un trastorno tiene que durar más de 6 meses y, como lo dije previamente, alterar alguna funcionalidad social, laboral, escolar, que te afecte a ti cualquier funcionalidad, ya hablaríamos de un trastorno. Tenemos también las fobias, que yo sé que muchos hemos hablado, que he escuchado fobias, que le tienen miedo a las arañas, que le tienen miedo a las serpientes. Entonces tenemos las fobias, y las fobias específicas es como ese miedo intenso, pero a una cosa en particular, un animal, las inyecciones. Ahí también se catalogan pues como los trastornos de ansiedad.
Y tenemos otro trastorno que es el trastorno de ansiedad social, que son como esas personas que no somos como tan buenos para desenvolvernos en esos ambientes públicos, a diferencia de las personas que sí les gusta. Entonces yo les digo a mis pacientes, cuando estás en el colegio, cuando estás en la universidad, ¿eras de los que más alzaba la mano, más participaba, o era solamente cuando tocaba obligatoriamente? Entonces eso que es cuando solamente tocaba obligatoriamente por la nota, sucede que es porque nos paramos enfrente y nuestra mente empieza a pensar, la voy a embarrar, la voy a embarrar, la voy a embarrar, nos tiembla la voz, nos palpita el corazón, nos sudan las manos. Entonces esa fobia social es como ese miedo al escrutinio, qué van a decir de mí, cómo voy a actuar, y eso nos lleva a no poder desarrollar pues como en el entorno social. Tenemos también el trastorno por separación, es más común en los niños, actualmente también como que las clasificaciones aceptan que se puede dar en adultos, y es como cuando la persona se separa de alguien y tiene una serie de sintomatología ansiosa y esto altera su funcionalidad como tal. Y tenemos otros tipos de trastornos porque sabemos que hay muchas personas, esto es un espectro que no clasifica como en esto, y ahí llamaríamos un trastorno de ansiedad no especificado. Y ya estábamos hablando de los niños, doctora. Usted toca un punto muy interesante que no queremos dejar pasar desapercibido. Mire, en el 2019, 301 millones de personas sufrían un trastorno de ansiedad, entre ellos 58 millones de niños y adolescentes, según la Organización Mundial de la Salud y con datos de ellos. ¿Cómo se vive, cómo se padece la ansiedad en los diferentes grupos etarios, de pronto resumiéndolos en niños, jóvenes, adultos y adultos mayores? Claro, esto es una patología que se da a lo largo de la vida. Muchas veces dejamos pasar a los niños sin un diagnóstico y cuando llegan a la vida adulta, esto se les va a complicar mucho y va a alterar mucho su funcionalidad. Entonces podemos ver estos diagnósticos en niños muy pequeños. ¿Cómo se manifiestan en los niños más pequeños? Sobre todo con muchos síntomas que nosotros llamamos somáticos. Dolor de cabeza, muchos dolores abdominales, lo que llamamos síndrome de colon, intestino irritable. Los niños manifiestan más estos síntomas a través de su cuerpo físico. Por ahí también hay una frase de los pediatras y es que cuando un niño va al psiquiatra es porque los padres también están pasando por algo, ¿cierto? Entonces también como que alguna dificultad familiar, alguna situación puede llevar a que el niño presente como estos síntomas, pero principalmente son como los síntomas somáticos. A medida que van creciendo, ya en la etapa empezando la adolescencia, estos síntomas ansiosos se manifiestan en irritabilidad. Estos chicos no saben porque su mente piensa, porque su mente siempre se imagina lo peor, porque siempre quiere ser el mejor en el colegio. Aunque se saque 4.9, no, él tenía que sacarse 5 y su mente le da mucho látigo. Entonces, ¿cómo se manifiesta? Con irritabilidad. Se pone mal geniado. Las mamás me dicen, es que es como un fosforito, cualquier cosa lo prende. Es como lo principal en los adolescentes. Y otra cosa que también pasa en los adolescentes son como a veces las conductas de riesgo. Ah, es que se puso grosero, es que se está saliendo de la casa. Y vamos a ver, y es que está pasando por una cantidad de síntomas ansiosos. Y en los adultos, muchos de los que decíamos, aunque en todos los grupos etarios se pueden presentar, como que esta diferenciación es la que vemos. Si queremos saber en qué regiones se está presentando más en el mundo, los invito a que se queden. Esto es Vivir Más. Hoy estamos hablando sobre ansiedad. Ya regresamos. De acuerdo con la Global Consumer Survey del sitio especializado Statistas, Suecia, Gran Bretaña y Estados Unidos, respectivamente, son los países con mayores índices de trastornos mentales en su población. Esto con base en una encuesta realizada de manera virtual a quienes participaron. Doctora, 3 países, diferentes continentes que se encuentran ahí. ¿Por qué se podría dar esa relación de depresión, ansiedad, estrés, de estos 3 trastornos mentales? Bueno, en realidad cuando nosotros hacemos estudios vemos que es una patología que se presenta en gran parte del mundo. ¿A qué podemos atribuir que de pronto estos países puntúen un poquito más? A que se diagnostique más, ¿cierto? Que las personas tienen más posibilidades de ir a un psiquiatra, de ir a sus consultas, se haya más diagnóstico y accedan más al tratamiento. Todos sabemos que en los países con dificultades para acceso a la salud, pues va a ser más difícil que diagnostiquemos una ansiedad. También que se puedan hacer estudios de investigación. Entonces, si el país destina como mucho dinero a que hagamos investigación en salud mental, pues vamos a tener mayor prevalencia de estos trastornos. Podría ser una de las causas sumado a lo que, como decíamos, todo lo ambiental y lo genético que va sumando en estas poblaciones,
pero en realidad no hay como que una sumatoria de muchos países que nos diga, es que si vives en tal país vas a ser ansioso. No, depende de muchos factores y entre ellos también la población, si accede o no accede a los servicios de salud para que se les pueda diagnosticar la enfermedad. Acceder o no acceder a esos servicios de salud es una de las metas más grandes que se plantea desde la Organización Mundial de la Salud. Doctora, y usted toca un tema bastante importante. Miremoslo en la siguiente gráfica, y es que la Organización Mundial de la Salud en el año 2019 creó la iniciativa especial de la OMS en salud mental que va hasta el 2023, con lo que busca una cobertura de salud universal para la salud mental. La visión puntual que se tiene, que todas las personas alcancen los más altos estándares de salud mental y de bienestar. Hablemos un poquito del acceso a la salud mental y lo primero es diagnosticar. ¿Cómo se diagnostican estos trastornos? Hoy estamos hablando puntualmente de la ansiedad. Bueno, los diagnósticos realmente los tiene que hacer un médico, ¿cierto? Eso es un diagnóstico clínico. Hasta el momento no existe ningún examen que yo vaya y me tome una muestra de sangre, que vaya y me tome una imagen en mi cerebro y me diga, tienes ansiedad. Esto es un diagnóstico clínico. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Conversando. Entonces, hay que consultar a un profesional en salud mental, psicólogo, psiquiatra o un médico general. Ellos también están entrenados para tener que entender estos síntomas, poderlos catalogar en un trastorno, iniciar un tratamiento y cuando lo consideren pertinente remitir al especialista para poderlo continuar. Pero generalmente es una entrevista clínica donde conversamos en un consultorio y a partir de ahí vamos mirando como esos síntomas, las alteraciones en la funcionalidad y qué podemos hacer para el tratamiento. Y hablemos entonces de tratamientos. Una de las preguntas más comunes que nos encontrábamos cuando realizábamos esta investigación es qué tratamientos no farmacológicos o incluso farmacológicos puedo tener o puedo consumir para tratar mi trastorno de ansiedad. Esa es una pregunta muy importante porque es como un miedo que a veces existe, como lo tengo que tratar. Lo explicamos a nuestros pacientes, sí, porque estés acostumbrado a vivir toda la vida con estos síntomas, a que la gente diga que eres muy amargado, a que siempre estés discutiendo, a que no te concentres, y vas a ver que con un tratamiento todo esto va a mejorar, tanto para ti como para la vida social y laboral. Como lo dice, son dos tipos de tratamiento, el no farmacológico y el farmacológico. ¿De qué depende que yo escoja uno del otro? De la alteración en la funcionalidad. Si apenas tenemos como unos síntomas muy leves que están empezando, podemos darle un chance al no farmacológico que ha mostrado muy buena evidencia y que funciona. Principalmente la psicoterapia y principalmente un tipo de psicoterapia que es la terapia cognitivo-conductual, ¿cierto? Porque a veces creemos que la psicoterapia, asistir al psicólogo es solamente ir como a conversar y no, son estrategias, planteamientos y hay muchos tipos de terapia. La cognitivo-conductual es una de las que más ha demostrado en ansiedad que funciona. Lo otro también son modificaciones en el estilo de vida. El simple hecho de hacer actividad física, ejercicio, ha demostrado que aumenta la serotonina. Entonces también hacer ejercicio es uno de los tratamientos no farmacológicos que nosotros recomendamos. También hay el entrenamiento en respiración. Cuando tenemos pues como algunos trastornos, como el trastorno de pánico, los entrenamientos en respiración son muy útiles. El mindfulness, son mucho el espectro que existe de tratamientos no farmacológicos que nos ayudan mucho en esta parte. Ya cuando la funcionalidad está muy alterada, que decimos, bueno, darle una chance a lo no farmacológico nos ayuda y siempre es necesario, pero como necesitamos solucionar esa sintomatología, nos ayudamos de psicofármacos, como para actuar más rápido. Esos psicofármacos, hay un mito, como tú lo decías al inicio, esto hay un gran estigma, no solo en Colombia, en la población total, en el mundo, sobre la salud mental. Son psicofármacos que lo que van a hacer es controlar estas sustancias que hablábamos al inicio, estos neurotransmisores. Esos psicofármacos son de muchos tipos y en psiquiatría manejamos muchos tipos. La mayoría que usamos no causan dependencia, no te van a embobar, no te van a cambiar la personalidad, que son como los mitos, ¿cierto? Son medicamentos seguros, los usamos en niños de 5 años hasta abuelitos de 90 años y no les pasa nada, en embarazadas, no les causa dependencia, sino que es como el que sufre la tiroides, pues el que sufre la tiroides le toca reponer su tiroides con una pastillita o el que sufre el azúcar le toca reponer su azúcar con la insulina. Lo mismo pasa en estas enfermedades, nos toca reponer esas sustancias mediante medicamentos. Y estos medicamentos nos van a ayudar a regularlas y a mejorar todos estos síntomas que hablábamos previamente.
El acompañamiento de un profesional es lo más importante en estos casos. Doctora Yurley Rivera Rodríguez, gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes por la invitación y por interesarse en la salud mental, que es muy importante. Hoy hablando de ansiedad, esto fue Vivir Más. Gracias por habernos acompañado.